Héctor Gerardo Sánchez Bedoya. Vamos a dar el inicio del acto académico con la lectura de la resolución para que usted empiece la exposición de su investigación. Ya sabemos que conoce el protocolo, así de que se va a dar lectura la resolución. Gracias. Designación de jurado de tesis, resolución número 47/2017, Universidad UINA. Lima, 31 de enero del 2017, considerando que Peter Sánchez Bedoya, egresado del programa de doctorado en la educación, ha presentado la documentación correspondiente para presentar el trabajo de investigación y titulado Estrategia didáctica, ayuda intermedial dinámica y su influencia en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa, tiene Felipe Pérez de Pereira, Colombia, año 2015, para resultar el grado académico de doctor en educación. El director de la escuela, en mérito a las atribuciones conferidas por el Reglamento Académico General de la Escuela de Posgrado, resuelve, artículo primero, designar como miembros del jurado de tesis a los siguientes profesionales titulares: presidente, doctor Juan Eusebio Carrizo Cabello; secretaria, doctora Jaime Angélica Carvajal Paredes; vocal, doctora Sandra Janet Mesa Balín; y suplente, doctor Francisco Arcana Holgado. Artículo 2. El acto de presentación se realizará el día 7 de febrero de 2007 a las 5 de la tarde en el auditorio institucional. Firma, Secretaría Académica. Gracias. Muy agradecido, doctora. Bien, Magíster Sánchez Bedoya Héctor puede dar inicio a la exposición, un plazo de 25 minutos. Bueno, señor, muy amable. Ustedes tienen visibilidad de las diapositivas ya, ¿cierto, doctor? Sí, ya está la diapositiva, siga nomás. Bueno, señor, muy amable, gracias. Antes que nada, pues agradecerles la oportunidad que me dieron de entrar a socializarles el trabajo, tanto al doctor Rubens como asesor y a los evaluadores respectivos, porque pues a Dios gracias a las recomendaciones que nos dieron, se pudo tener el trabajo como ustedes lo van a presentar a continuación. Lo primero es, como a manera general, mirar que el proceso que se trabajó aquí en la propuesta tuvo que ver con un fenómeno en el sector educativo, específicamente con las prácticas de enseñanza, cuando las tecnologías de la información entran a ser parte del escenario educativo y en donde se está buscando fortalecer la autorregulación del aprendizaje. El informe se ha presentado en 5 capítulos, como se puede apreciar ahí en la imagen. Desde el punto de vista, para llegar al planteamiento mismo del problema, es importante reconocer que el modelo educativo que hoy nos toca vivir con nuestros jóvenes están demandando unas habilidades o competencias, como lo dice el doctor Álvarez, en las que deben de aprender a aprender en la vida y para la vida. De igual manera, estamos encontrando, como en los estudios de Mauri Colomina, 2009, cómo realmente muchos maestros, dada todavía la concepción tradicional de enseñanza, no están posibilitando la autorregulación de los estudiantes. Este trabajo se hizo fruto de un convenio que se realizó entre la Universidad Tecnológica de Pereira y el Ministerio de Educación y de las TIC. Allí se desarrolló un diplomado que se denominó Ayudas Hipermediales Dinámicas, en donde se buscaba un modelo centrado en el socioconstructivismo para tratar de buscar otras formas de enseñar y aprender. Un elemento que no se ha hecho a una situación es que no se conoce el impacto de ese proceso de formación, y al respecto, pues precisamente se deriva la pregunta de investigación en la cual estamos ubicados. Esta pregunta plantea en qué medida la estrategia didáctica ayuda hipermedial dinámica influye en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa INEM Felipe Pérez, de Pereira, Colombia, año 2015. Una vez confrontada la teoría y documentado esta pregunta, la misma teoría nos llevó a derivar 5 preguntas específicas que sería el mismo contenido, pero está planteado desde 5 dimensiones. Una de ellas es la representación de la tarea del aprendizaje, la otra los conocimientos previos, la otra es condiciones de desarrollo de la tarea, planificación de la actividad y en qué medida se usa dicha planificación. Cuando estamos hablando del problema, obviamente se derivan el objetivo, el cual está centrado en evaluar. Repito nuevamente, evaluar en qué medida la estrategia didáctica ayuda hipermedial dinámica
influye en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa INEM Felipe Pérez de Pereira, Colombia, año 2015, con unos subobjetivos que serían los mismos, pero dependiendo de la dimensión que habíamos manifestado. Dado el tipo de estudio que se hizo, se presenta la formulación de una hipótesis en la cual está demarcada como H1, que es la hipótesis de trabajo del investigador, y es de que la estrategia didáctica ayuda hipermedial dinámica influye en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa en Felipe Pérez. Obviamente, la hipótesis nula con la cual se trabajó esta propuesta, el H sub 0, es la estrategia didáctica ayuda hipermedial dinámica no influye en la autorregulación. Para tal efecto tenemos entonces las dos variables, en donde la variable independiente es la estrategia didáctica de ayuda hipermedial dinámica y la variable dependiente tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje por parte de los estudiantes. Esta hipótesis obviamente nos desencadena 5 subhipótesis, las mismas en función de las dimensiones que habíamos planteado. Vamos a resumir a HD como para tratar de maximizar el espacio de las diapositivas como ayuda hipermedial dinámica. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis, obviamente tenemos que estar pensando también en los elementos que justificaron de una forma u otra en la investigación, y es bueno recordar también de que esta hipótesis, aceptando de que las hipótesis como tal, pues no, autores como Hernández Sampieri plantea de que definitivamente no podemos hablar de falso verdad de una hipótesis, sino que le puede acercar a un argumento específico en el cual se pueda establecer algún nivel de concordancia con la realidad. En ese orden de ideas se plantea de que es una investigación que tiene su razón de ser, dado de que las mismas formas de representación del conocimiento de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, gracias a la globalización, ha cambiado, se ha resignificado, donde los medios han colocado un lugar o han ganado un espacio muy representativo. El aula tiene un espacio en el cual los maestros debemos de resignificar lo que hacemos, razón por la cual estamos invitando también a que pensemos qué pasa en el aula. Con estos elementos y teóricamente hablando con lo que nos propone Cole, lo que la misma UNESCO nos plantea, en el sentido de que tenemos que formar a nuestros estudiantes autónomos y de manera autorregulada, es que estamos dando sentido de que definitivamente esta investigación se hace necesario realizar. La investigación, como aparece ahí, se fue realizada en la institución educativa en Felipe Pérez de Pereira, Colombia, en Pereira, como la flechita roja lo indica, en la distancia desde la capital. Es importante aclarar que la investigación se realiza recogiendo la información una vez que se hace el proceso de mediación el 17 de abril de 2015, con 12 maestros de la jornada de la mañana y de la tarde. Lamentablemente, por inconsistencias en el instrumento que se aplicó, hubo necesidad de volver a aplicar la estrategia y volver a recoger la información, razón por la cual el 5 de junio del mismo año se repite el ejercicio con 6 docentes, los mismos 6 de los 12 que teníamos, pero los estudiantes fueron diferentes a los que habían participado. La delimitación teórica: estamos ubicados dentro de la influencia educativa de Mauri y otros autores, las ayudas hipermediales de Rojas, Amador y Sánchez y Duque, autorregulación por varios autores, entre ellos Zimmerman y García. Dentro de estos parámetros, obviamente, tuvimos la necesidad de ir, como cualquier investigación de rigor, de ir y de buscar otros que hubiesen trabajado la temática de la autorregulación, y encontramos 3 propuestas internacionales, como aparece en la diapositiva, 3 nacionales, ¿sí? Y las que nos presentan el marco teórico en las que se sustentó la ayuda hipermedial dinámica, entendiendo que la ayuda hipermedial dinámica es una propuesta socioconstructivista liderada por la Universidad Tecnológica, pero que de una forma u otra nosotros tenemos que participar del reconocimiento de su fundamentación. Ellos están centrados en la teoría vygotskiana, donde hablan de la zona de desarrollo próximo, cómo el aula debe generar procesos tanto interpsicológicos como intrapsicológicos, para los que la HD utiliza recursos de las TIC precisamente para fortalecer estos elementos. Ellos en su propuesta trabajan la autonomía y la autorregulación. Sin embargo, al momento no han investigado sobre la autorregulación realmente, qué viene pasando. Como estamos parados en la autorregulación, es importante tener en cuenta que la autorregulación es entendida para esta investigación como esa capacidad mental o habilidad de actuación académica en la que se generan pensamientos, sentimientos, pero orientados a lograr o alcanzar un objetivo de aprendizaje, como lo dice Zimmerman. Ello obviamente reconociendo las posibilidades y limitaciones. Y como lo dice Flores y otros, en la autorregulación se puede enseñar, y de eso se trata.
razón por la cual Zimmerman plantea de que hablar de autorregulación es hablar de planear el aprendizaje por parte del estudiante. Con esto en mano, pues obviamente tenemos las 5 dimensiones que son objeto de esta investigación, las cuales pues obviamente, repito, son representar la tarea, valorar los conocimientos previos, identificar las condiciones de la tarea, planificar la actividad y usar la planificación. Ahí aparece pues una descripción general de cada una de ellas. Dentro de la metodología que se utilizó en la investigación, estamos parados en una investigación cuantitativa, tipo pretest, post-test, cuasi experimental, entendiendo que cuando hablamos de una investigación cuantitativa estamos presentando una investigación en donde se centró fue a buscar objetividad en lo que encontrábamos en campo y obviamente planteamos que sea descriptivo explicativo por cuanto estamos planteando la forma de explicar un fenómeno una vez que lo conocemos para determinar las causas del mismo y poder generar un estudio de entendimiento, obviamente a partir de las coordenadas teóricas que se han definido. Cuando hablamos de cuasi experimental estamos aceptando porque lo que se procedió fue primero buscar los docentes que fueron formados por el diplomado de ayudas hipermediales dinámicas en el año 2014, ¿sí? Y de ahí cuando ellos hicieron ese diplomado se buscaron los alumnos que que eran de los docentes que hicieron el diplomado como tal, entonces los estudiantes ya estaban escogidos, ya digamos ya no podíamos intervenir en ese proceso. El trabajo se hace con 2.900 estudiantes equivalentes a una muestra probabilística de 170 estudiantes, todo en atención a lo que nos recomienda Hernández, Fernández y Batista en el documento, en el libro de metodología de la investigación. Aquí hay una muestra, una visualización de la carátula inicial, digámoslo así, del instrumento. Aquí aparece, digamos, la estructura de cómo fue presentado con las preguntas. En la parte inferior aparece un texto que es importante tener en cuenta, dado que el instrumento fue tomado y ajustado de otra investigación realizada por Mauri y otros sobre el diseño de propuestas docentes con TIC en la autorregulación de la educación superior. Obviamente el ejercicio de emplear un instrumento en este tipo de investigación representa hablar de la confiabilidad y validez, la cual como aparecen ahí pues tuvo sus elementos de rigor, atendiendo por ejemplo a la prueba piloto, a la evaluación de expertos y al alfa de Cronbach que nos dio un 0.861, lo cual nos permitió tener tranquilidad sobre la conformación de los ítems que tenía el instrumento. El instrumento tiene 25 preguntas, de las cuales las 5 agrupadas de a 5 dependiendo de la dimensión, por eso aparecen los números al frente de cada una de ellas. Una vez que se tienen los datos, una vez que se aplicó la unidad didáctica de las 6 unidades didácticas tomadas de los docentes que realizaron el diplomado en el 2014, previo ajuste hecho por expertos en cada una de las disciplinas, en común acompañamiento con el investigador conocedor del modelo, se recoge la información tanto del pretest como del posttest y utilizando herramientas como el Excel y SPSS se procede a través del p-valor arrojado por la prueba McNeman-Booker establecer realmente el valor de la hipótesis. En ese orden de ideas encontramos aquí por ejemplo el comportamiento, ¿sí? El comportamiento que arrojó las 25 preguntas, entendiendo por la escala Likert que se tuvo en el instrumento, se cogieron aquellas respuestas que estuvieron en la escala de acuerdo y completamente de acuerdo, las cuales se pueden observar que están todas sobre el 50%. En ese orden de ideas y atendiendo al nivel de comportamiento de pregunta a pregunta, se pasó a hacer el ejercicio de triangulación, entendiendo por ello que tomábamos en cuenta los 6 antecedentes y la teoría fundamental en la que nos apoyamos los teóricos, para que no quede en el ambiente otro tipo de estudio. A partir de esa triangulación o ese ejercicio, encontramos cosas como las siguientes, que el 75.16% de los estudiantes reconocen en esta investigación que pensar y analizar con el tiempo suficiente la tarea académica en función de los objetivos de aprendizaje implica conocer las características y exigencias de la misma tarea. Esto ratifica obviamente trabajos de otros como el de Jaramillo. El 78.17% reconoce el interés que tiene el estudiante como un elemento importantísimo para construir o hacer la representación de la tarea, datos corroborados por Gómez 2003, y el 71.8% reconoce que la autorregulación del aprendizaje está influenciado por las características y condiciones de realización de la tarea.
De igual manera se puede encontrar cómo estos estudios y trabajos que viene haciendo Mauri ratifican y digamos a través del trabajo que se hizo se puede encontrar una relación, y eso está en el texto ya con todo el informe detallado, como varias de las conclusiones a las que llegó Mauri también aparecen relacionadas en concordancia con los hallazgos de este trabajo. Razón por la cual ellos manifiestan que un elemento importante al momento de hablar del interés, como lo decíamos en los datos anteriores, motivacionales, influye o contribuye bastante a generar expectativas favorables frente a los procesos cognitivos que se realizan cuando el estudiante se enfrenta a las actividades propuestas por el maestro, hablado también por Rodríguez. Los datos encontrados también muestran cómo el 72.24% de los estudiantes reconocen que el papel de la información, su búsqueda, organización y gestión es determinante para hacer una representación mental de la tarea. Trabajo que también viene acuñado por Pérez 2010, quien reconoce que definitivamente los datos encontrados por los estudiantes que participaron en la H, o sea, pues ayuda hipermedial dinámica, 64.49% de los estudiantes manifiestan que ese proceso de búsqueda y organización también es contribuido en la medida que nosotros hagamos un listado claro desde un principio cuando el estudiante está en condición de aprender desde el punto de vista de lo que sabe y de lo que no se sabe para poder resolver el problema, que eso es un elemento importantísimo, lo dice Pérez, en el sentido de fortalecer la competencia de la autorregulación. Cuando estamos hablando de nosotros como personas direccionadoras de procesos de formación, como los que estamos trabajando aquí, encontramos que el 66.16% reconoció que los conocimientos previos deben ser activados. Y hablar de activado significa que el maestro debe desarrollar una actividad o una estrategia que le permita al estudiante evocar lo que ya sabe. Mire cómo esto, miremos cómo Gutiérrez en la página 62 nos dice algo muy bonito. Y dice, no se puede empezar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin saber qué es lo que el alumno ya conoce. Entonces esto ratifica obviamente lo que encontramos. El 79.06% argumentó con claridad que definitivamente en la medida, que incide positivamente en el desarrollo de los aprendizajes nuevos, la experiencia previa. Es decir, tener experiencia previa contribuye a elaborar mejor un plan de aprendizaje, porque en eso se encaminó precisamente las preguntas, a ver hasta dónde ellos consideraban que construir un aprendizaje, construir una estrategia para aprender contribuía a fortalecer o no la autorregulación. Al respecto, López obviamente nos comparte los resultados que coinciden con lo que acabamos de manifestar. Identificar las condiciones de desarrollo de la tarea, 65.8%, 79.2% manifiesta precisamente la necesidad de identificar esas condiciones dentro de la misma forma como se estructura el plan, y que ese plan cuando se hace escrito, pues eso va permitiendo conocer esas fortalezas que estamos buscando en los estudiantes, pero también las debilidades, lo que hace que el 79.26% de los estudiantes reconocieran la necesidad de ajustar la estrategia que habían elaborado. Es decir, ellos hicieron su plan, le hicieron seguimiento, como lo vamos a ver, pero reconocen que tuvieron que hacerle ajustes. Si continuamos con las condiciones del desarrollo de la tarea mirada por los estudiantes, varios trabajos como los de Cole y García confirman ese 74.16%, ese 66.61%, cuando los muchachos manifiestan que conocer las ideas, por ejemplo, del profesor sobre la tarea y la actividad a realizar, eso contribuye a tener éxito con la tarea de aprendizaje. Pero también nos manifiestan cómo que en la medida que se amplíe, de ahí el 66.6%, que en la medida que el docente complejice las actividades, es un criterio que permite fortalecer esas competencias o procesos de alto nivel, como lo es comprender, analizar, interpretar, argumentar y proponer, entre otros. Obviamente, pues un dato como este, ratificado por García, permite cosas como las que él nos comparte en sus conclusiones, donde dice que, abro comillas, pensar actividades y procesos psíquicos, particularmente aquellos clasificados como superiores, requieren de condiciones e influencias favorables a su formación. Es un elemento pues que nos deja de tarea para los maestros para tratar de motivar que eso se genere en nuestros estudiantes. El 75.8% reconoce que la planeación de la actividad, un elemento fundamental para
para generar procesos autorregulados. Allí se resalta mucho en este porcentaje encontrado cómo los muchachos muestran la necesidad de que el docente dé a conocer a sus estudiantes los objetivos de la clase. Es decir, reconocen, y es muy reiterativo en el ejercicio, cómo realmente en la medida que el docente comparte los objetivos de aprendizaje, ellos mismos pueden construir mejor un plan y más acorde a sus necesidades específicas. Consecuente con esto, pues se encontró que el 78.17% reconoce que ese mismo interés que pone el estudiante por aprender también contribuye a elaborar un plan más acordado, más ajustado a las necesidades propias, ratificado también por los trabajos realizados por García. Esta misma planificación nos arroja que el 64%, junto con el 67%, manifiestan la necesidad de tener el tiempo suficiente para evaluar el plan, mirar las estrategias, escuchar los planteamientos de los compañeros, dicen ellos, para que tratar de utilizar y aprovechar al máximo el tiempo. Reconocen en el tiempo un elemento importantísimo para dar cumplimiento con lo propuesto. De ahí el 70.55%, quienes dicen que el cumplimiento de las actividades de aprendizaje está sujeta de manera muy positiva al manejo del tiempo para alcanzar esos niveles de autorregulación. Frente al uso de la planificación, fue muy interesante encontrar el 69.52% que reconocían haberlo hecho, que utilizaron la planeación que hicieron. El 67.8% reconoce que definitivamente una planificación influye positivamente en la autorregulación y el control del aprendizaje, que si ellos mismos se controlan, ellos mismos van a generar procesos de aprendizaje mucho más duraderos, y obviamente eso representa un concepto que viene siendo trabajado por autores como Panadero y Tapia en 2013, cuando considera, abrimos comillas, la autoevaluación es un proceso clave para la autorregulación, porque supone reflexionar y tomar conciencia del proceso de aprendizaje y del resultado del mismo. Página 559. Significa que estamos encontrándonos con propuestas que ya vienen siendo trabajadas anteriormente por otros autores, que los muchachos nos reclaman y que pues obviamente motivan a que el maestro piense lo que está haciendo en el aula para utilizar ayudas como la ayuda hipermedial dinámica. Ya dentro del elemento de lo que corresponde al tipo de investigación, para la comprobación de hipótesis se utilizó el SPSS. Se arroja el p-valor de cada una de las preguntas. Recordemos que las preguntas se agruparon y a partir de eso encontramos que la única de las subhipótesis que se acepta desde el punto de vista del investigador es la primera, que tiene que ver con la ayuda hipermedial dinámica influye en la representación de la tarea del aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa INEM Felipe Pérez. Es decir, en la representación de la tarea. ¿Por qué? Porque el p-valor que obtuvimos fue de 0.041, ¿sí? Al ser mayor que alfa, pues obviamente al ser inferior a alfa, discúlpenme, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de trabajo. Lamentablemente, o no sé, eso arrojó la investigación, disculpen. Lo que esperábamos con los otros aspectos no fue, pueden observar en la columna del p-valor, que cada una de las dimensiones obtuvo valores superiores, ¿sí?, al 0.075 o 0.075, que era el valor de alfa asumido para esta investigación. Ya a manera de conclusiones podemos manifestar, entre otras, pues lo primero, que se rechaza la hipótesis general de trabajo, ¿sí?, y se acepta la hipótesis nula, en virtud de que de las 5 hipótesis específicas, una es verdadera y las otras 4 resultaron no contribuir favorablemente el trabajo a ellas. Habría que proceder a realizar otro tipo de trabajos, como lo vamos a decir ahora. Dedicar tiempo a relacionar los objetivos se resalta de sobremanera como un elemento importante para darle significado y sentido a la tarea. Identificar el papel de la información en el aprendizaje y saber cómo obtenerla, organizarla, gestionarla, manifiestan los muchachos que definitivamente es un elemento importante en la representación mental. Los saberes previos, el tener ese conjunto de saberes previos contribuyen a elaborar un mejor plan, y eso quedó muy claro en el ejercicio. La ayuda hipermedial dinámica se sustenta en recursos didácticos que usan diversos medios. Aquí se pudo detectar definitivamente que existen diferentes estrategias que los docentes utilizaron, dado que las 6 unidades didácticas fueron de áreas distintas, como lo que fue filosofía, biología, matemáticas, bueno.
y la planificación se convierte en un instrumento regulador del aprendizaje si se toma en consideración el carácter procesual y constructo. La reflexión constante, por favor, esa conclusión queremos resaltar muchísimo, porque hace parte precisamente del ejercicio de revisión frente al uso de la planeación, donde ellos enfatizan que se requiere una reflexión constante y reiterada de los nuevos aprendizajes y que esto contribuye a construir significados más duraderos, mucho más duraderos, y se reconoce el uso de nuevos aprendizajes en la solución de problemas propuestos. A manera de recomendación, ya para finalizar, queremos resaltar primero que la planificación de la actividad de aprendizaje por parte del estudiante requiere notablemente estrategias para motivar que ellos pueden y deben de reconstruir un plan para organizar su aprendizaje y construir así un pensamiento mucho más consciente de lo que ellos necesitan, o sea, pues fortalecer la competencia, la autorregulación. La secuencia didáctica de enseñanza y aprendizaje soportada por ayudas hipermediales debe brindar variadas actividades a los estudiantes para abordar autónomamente situaciones de aprendizaje complejas. Es decir, esto no se logra per se, es el maestro el que tiene que ser posibilitador de estos procesos. Y frente a la aceptación de la hipótesis nula, ¿sí?, y rechazo a la hipótesis de trabajo, pues quisiéramos dejar planteado la siguiente recomendación: que se realicen mínimo 3 investigaciones para que converjan en una cuarta, en la que podría trabajarse el rol del estudiante frente a la autorregulación, el docente frente a la autorregulación, y qué pasó con ese proceso de formación realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira cuando realizó la formación de los docentes con ayudas hipermediales, y poder encontrar realmente elementos que permitan establecer qué fue lo que sucedió para tener que concluir que la ayuda hipermedial dinámica no influye en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del INEM Felipe Pérez de Pereira. Está la bibliografía, los referentes bibliográficos, algunos se pasaron, no están completos. Les agradezco mucho por haberme escuchado y quedo atento a sus observaciones. Muy amable.